Buenos días, docentes, padres de familia. Mi nombre es Marianela Vázquez Rueda. El día de hoy tocaremos la temática de niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, conocido por sus siglas como TDAH. Entonces, primero vamos a empezar a definir en qué consiste este trastorno. Entonces, este trastorno es de carácter neurobiológico, originado desde la infancia, que implica un patrón de déficit de atención, hiperactividad y o impulsividad, y que en muchas ocasiones está asociado con otros trastornos comórbidos. Dentro de los síntomas está, hiperactividad, impulsividad y déficit de atención. Para Es fundamental que para su diagnóstico se tengan en cuenta los siguientes criterios. Entre esos encontramos que se genere desde una edad temprana, desde antes de los 12 años. En muchas ocasiones se puede presentar antes de los 6 años, pero lo más recomendable es que ya haya pasado esta edad para poder identificar bien los síntomas del trastorno. Se debe presentar una intensidad, una frecuencia superior a la normal para la edad y la etapa del desarrollo en la cual se encuentra el niño. Que éste deteriore o interfiera de forma significativa el rendimiento del niño en la vida escolar, familiar y social. No debe ser causado por otro trastorno o problema médico, como un tóxico, una droga o otro problema psiquiátrico. Los síntomas nucleares del TDAH son independientemente unos de otros. No todos los niños con el trastorno manifiestan los mismos síntomas ni con la misma intensidad. Es decir, que un niño con TDAH puede manifestar solo uno de estos tres síntomas. De la diversidad de manifestaciones de TDAH se diferencian tres presentaciones según el DSM-5. Entonces encontramos la primera, que es la presentación predominante de falta de atención. Entonces esta es más frecuente en las niñas. Como segundo encontramos la presentación predominante de hiperactividad e impulsividad. Y como tercero encontramos la mezcla de estas dos anteriores, donde se presenta el déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Entonces, se puede diagnosticar TDAH a niños que solamente presenten falta de atención o tengan hiperactividad e impulsividad o que manejen las tres. Dentro de los orígenes, esto no se puede identificar una sola causa. Se considera que es un trastorno heterogéneo con diferentes subtipos, resultados de las distintas combinaciones de los diversos factores de riesgo que actúan conjuntamente. Sin embargo, se ha identificado que las causas del TDAH se deben más a factores genéticos y ambientales. Dentro de esos podemos encontrar factores como en las etapas prenatales, perinatales y postnatales. Se consideran factores ambientales del TDAH los traumatismos craneoencefálicos en la infancia, las infecciones del sistema nervioso central, la prematuridad, la encefalopatía, el bajo peso al nacimiento o el consumo de tóxicos como el alcohol o el tabaco. El TDAH tiene una heredabilidad del 76%. Bueno, ahora vamos a hablar del TDAH en el salón de clases. Entonces, los niños con trastornos por déficit de atención e hiperactividad enfrentan más obstáculos en el camino al éxito que los estudiantes promedio. Los síntomas del TDAH, como la incapacidad de poner atención, la dificultad para sentarse, quedarse inquietos, para controlar los impulsos, pueden hacer más difícil que los niños con un diagnóstico de TDAH tengan un buen rendimiento escolar. Entonces, con respecto a esta temática, los maestros son un apoyo muy importante para los niños dentro del aula de clase. Entonces, acá les voy a hablar un poco de qué pueden hacer los maestros para ayudarlos. Primero que todo, se van a hablar de unas pautas en clase. Entonces, es muy recomendable que ellos tengan como un espacio. El profesor lo puede
fomentar desde el punto de vista que organice el salón en filas y que el niño siempre quede cerca al profesor, con la finalidad de que él lo pueda controlar y esté mucho más pendiente de él cuando él se disperse su atención y empiece a mirar otras cosas y se pierda la clase. Entonces es más fácil para el docente poderlo controlar en ese momento. Es importante que en la mesa de estudio solamente tenga justo lo necesario, la agenda, lo que él vaya a utilizar para la clase. Igualmente, cuando él está en su casa, es recomendable que no tenga distractores sobre la mesa o cerca a él, porque él inmediatamente va a fijar la atención en otras cosas y pues no va a estar tan pendiente de sus actividades, de lo que tiene que realizar en ese momento. Es muy importante que no vayan a quedar cerca a una ventana, porque una ventana va a hacer que ellos empiecen a mirar cualquier cosita que pase por ahí, se van a distraer de una forma mucho más rápida y para volverlos a centrar es un poco más complejo. Es importante que se maneje con ellos una muy buena postura corporal. Eso además les ayuda a generar más atención. Al momento de presentar la teoría o las tareas es importante proporcionarles un guión. Esto con el fin de que los niños logren identificar cuáles van a ser cada una de las tareas que se van a realizar durante el día o durante la clase. También es muy importante que se genere una participación activa entre el docente, los compañeros y el niño que posiblemente tenga TDAH. Esa participación activa hace que él vaya a estar más concentrado en lo que el docente está diciendo, lo hace sentir más motivado y que lo tienen en cuenta, que todo lo que él diga va a ser tenido en cuenta y va a ser un aporte más dentro de la clase. Es muy importante que el docente también tenga mucho contacto visual con el niño. Esto con la finalidad de que en cualquier momento, cuando él se disperse su atención o empiece a mirar otras cosas, el docente con algún gesto o alguna cosa lo pueda volver a traer a la clase y lo pueda volver a centrar la atención. Explicar los conceptos. Entonces es muy bueno que el docente les explique cada uno de los conceptos en un orden, así como les proporcionó el guión. Y cuando él termine de explicar cada uno de estos conceptos, lo que va a hacer es hacerles preguntas sobre qué fue lo que acabo de decir, si entendieron, hacerles preguntas relacionadas con eso. Esto con la finalidad de determinar si el niño se pudo centrar durante la clase o no lo logró hacer. Si no lo logró hacer, pues se vuelve a explicar y se está atento de que él centre la atención en la clase, porque son niños muy inteligentes, solo que su atención se dispersa muy rápido. Esto también puede generar el hecho de que les pregunte, de que se sientan dentro del grupo de clase y se sientan como una persona importante, va a generar en ellos mayores seguridades y mayor motivación. Entonces esto es muy importante que se haga. Con respecto a las evaluaciones y los exámenes, es importante que el niño maneje una agenda donde tanto padres de familia como docentes les ayuden a llevar y estén pendientes, donde ellos puedan anotar cuáles son cada una de las actividades que tienen y en qué día las tienen, porque para ellos es muy difícil tener un control de sus actividades. Entonces, al momento de que los padres de familia y docentes están pendientes de eso, el niño sabe qué es lo que él tiene que hacer al otro día. Entonces va a centrar la atención en esas cositas que están debidamente estructuradas en su agenda. Bueno, esto de acuerdo a que ellos para ellos es muy difícil estructurar el tiempo. Es importante dejarles trabajos diarios, tanto en el aula de clase como para la casa.
Entonces, ¿qué pasa en este sentido? En que cuando el docente le revise los trabajos, es muy importante que así haya sido poquito o haya sido mucho lo que él hizo, se lo valore de una forma positiva, porque esto va a generar mucha más motivación en el niño y va a generar que él sí está haciendo las cosas bien. Es también muy importante y tener en cuenta que solamente se les haga un examen por día, ya que ellos, como no tienen la capacidad de planificar horarios, al tener dos o más exámenes, ellos se van a confundir y no van a saber qué es lo que van a contestar. Además de eso, es importante que se les conceda un poco más de tiempo cuando realicen los exámenes, debido a que una hora para ellos es muy poquito para contestar 10 preguntas. Entonces ellos se van a quedar cortos y no van a contestar nada, por ahí dos, tres preguntas. Y cuando ellos sí tienen el conocimiento, sí saben qué fue lo que les dictaron en clase, entonces extender un poco más el tiempo con ellos. Es también muy bueno que se hagan esto de forma oral, que se les pregunte, porque al momento de preguntarles, pues ellos hablar más, van a hablar más sobre el tema de lo que entendieron y va a ser mucho más fácil para ellos. Otras técnicas que se pueden usar también dentro del salón de clase y en la casa también, entonces son técnicas de pausas activas. Entonces esto en el salón de clase se hace con la finalidad de que, como hay muchos niños y ellos quieren estar hablando, jugando, y el hecho de estar concentrados en una sola tarea, 2, 3, 4 horas, para ellos es muy complicado. Entonces empiezan a dispersar mucho la atención. Las pausas activas se hacen con la finalidad de dar un descanso y de que al momento de tener que fijar la atención nuevamente en el tema, lo van a hacer de una forma más agradable, ya que anteriormente tuvieron unos momentos de distracciones. Entonces, las pausas activas consisten en una interrupción de la clase de más o menos de 3 a 5 minutos cada 50 minutos, o cuando el docente lo crea necesario. Entonces, eso se hace con la finalidad de realizar una serie de dinámicas que sean simples, como bailar, saltar, hacer pequeños retos, o simplemente con el hecho de que se relajen un poco, de que se salgan un poco de la temática de estudio, de educativa. Entonces, estas dinámicas ayudan tanto a nivel psicológico como a nivel social, ya que promueven el movimiento, evitan el sedentarismo, ayudan a desarrollar una mayor atención, aumentan la velocidad de procesamiento, liberan tensiones y fomentan la creatividad y el trabajo en equipo, que es básicamente lo que se necesita para cuando los volvamos a traer a la clase, al tema que se está viendo en ese momento, pues ellos puedan centrar mucho más y mucho más fácil la atención y puedan trabajar de una manera más agradable. Bueno, ¿qué se puede usar para las pausas activas? Entonces se pueden usar mímicas, como imitar animales, imitar a personas, imitar medios de transporte, o incluso hacer pequeñas obras de teatro donde entre todos los niños se pueda fomentar o puedan relacionarse para crearlas. Se puede hacer un circuito en el aula, pues aprovechando las mesas, las sillas, los bolsos. Se hacen circuitos pequeños donde ellos puedan de una u otra forma físicamente desarrollarse. Pueden bailar, pueden jugar una técnica que se llama el semáforo, donde el verde significa caminar, el amarillo dar un paso hacia adelante, un paso hacia atrás, y el rojo parar, que les permita como concentrarse en el juego, en cada uno de los colores, en cada una de las cosas que se les está diciendo. Se puede jugar a la gallinita ciega, esto con la finalidad de que ellos puedan reconocer a sus compañeros con los ojos vendados, que puedan identificar
cómo son sus compañeros utilizando solamente el tacto. Y otra técnica muy sencilla es Simón dice, entonces que consiste en dar órdenes de movimientos, esto con la finalidad de que ellos empiecen como a identificar en qué momento se les da órdenes y que ellos las cumplan. Otras opciones de pausas activas que se pueden generar es como yoga, ejercicios de relajación, respiración abdominal o masajes. Estos también los pueden hacer en la casa y son muy buenos para estos niños. Y no solo para los niños con TDAH, sino para toda la comunidad educativa, para todos los niños que están dentro del aula de clase. También encontramos la educación inclusiva. Esto es muy importante y se debe de manejar, ya que dentro del Foro Mundial de Educación en el 2015 se formularon una serie de objetivos que se pretenden cumplir antes del 2030, en los cuales se exige garantizar una educación equitativa e inclusiva de calidad, promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos y todas de aquí al 2030, adecuar las instalaciones educativas para que tengan en cuenta las necesidades de los niños o las niñas con discapacidades o diferencias de género. Ofrecer entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. Entonces, esta educación inclusiva es muy importante y es lo que se está manejando hoy en día. No se puede excluir a nadie. Se tiene que dar la educación de la mejor forma a todos, independientemente de que tengan diferencias. Algo muy importante que también se podría trabajar dentro del aula de clase con estos niños son los programas para el control de conductas. Entonces, dentro de estos programas es muy importante saber qué tipo de percepción tienen ellos, cómo se comportan y cómo reaccionan ante diferentes circunstancias. Esto va a ayudar al docente a poder identificar mucho más rápido el comportamiento del niño en un momento X. Entonces, hay una técnica muy interesante que se llama The Good Behavior Games. Entonces, esto es un programa de control de comportamientos que se basa en refuerzos positivos de las conductas adecuadas durante la clase. Entonces, ¿qué es lo que busca esto? Emplear refuerzos positivos que nos ayudarán poco a poco a aumentar las conductas que deseamos mantener durante el salón de clase y eliminar aquellas conductas que no son tan deseables. Para poder crear esta dinámica o esta estrategia, primero que todo se debe de dividir el salón en 2 equipos. Se establecen unas reglas, se concede, entonces lo que básicamente busca es que se va a conceder un punto negativo a todo participante, a todo participante del grupo que haga una conducta no deseable. Entonces es un punto negativo que va a tener. Al final de la jornada, el que más tenga puntos negativos no va a tener ningún premio, y el que menos tenga puntos negativos es el que se le va a dar la recompensa para poder mantener esta conducta, y que el otro grupo se empiece a dar cuenta que si quieren ganar premios tienen que mantener conductas deseables. La finalidad es que independientemente de quién haya sido el que pierda, se van a compartir el premio. Entonces, se deben de dejar claros en qué momento del día se va a aplicar el juego. Es importante si se va a hacer en una determinada materia, una determinada hora, para que cada niño conozca en qué momento van a hacer el juego. Se deben de definir cuáles son
los comportamientos que van a recibir puntos negativos. Entonces, pararse de la silla, hablar sin permiso, interrumpir la clase. Entonces son conductas que de una vez inmediatamente van a tener puntos negativos. Es importante establecer cuáles van a ser las recompensas que se le van a dar. Entonces se puede crear un tablero de ganadores donde van a ir los nombres de aquellos que van ganando cada semana. Se les puede dar una especie de aperitivo, como al momento de que reciban el refrigerio, el grupo ganador sea el primero que lo reciba. Cosas así que los motiven a mantener esa conducta y que todo esté relacionado con las actividades de la clase. Es importante que se presente el programa que se va a trabajar. Entonces, como lo dije anteriormente, cuáles van a ser los equipos, cuáles van a ser los integrantes, que se conozcan entre ellos muy bien, y que es importante que se cree un cartel con el nombre de cada equipo para poder poner los puntos negativos al equipo que los haya tenido durante el día, durante la jornada. Entonces, poner en marcha el programa. Inmediatamente ya se saben cada una de las reglas, pues se empieza a trabajar en el programa, en poner los puntos negativos, en empezar a corregir esas conductas indeseables hasta que queden las conductas que inmediatamente el docente quiere que se mantengan dentro del aula de clase. Entonces, esto es un programa muy eficaz si se trabaja de la mejor forma. También es muy importante que también lo pueden trabajar los padres de familia en casa. Y es muy importante que los padres de familia en casa sean muy comprensivos con sus hijos, sobre todo al momento de acompañarlos en las tareas, que no vayan a tener momentos de mal genio, que no vayan a generar castigos físicos ni psicológicos, que no digan malas palabras, que no los comparen, porque esto va a afectar el vínculo afectivo y el autoestima del niño. Entonces lo que se busca es que desde la casa exista un amor, una educación, una firmeza, con la finalidad de que logren conseguir en los niños una ejecución de las labores mucho más funcionales y que estos niños se vuelvan más proactivos, no simplemente que estén esperando que les digan las cosas malas, sino que también les digan las cosas buenas y las potencialidades que tienen. Entonces, muchas gracias por su atención y espero que esto les sirva mucho.